Buenas tardes. Es un poco raro no veros bien, tenemos que hacer así como un guiño para veros las caras. Nada, bienvenidas creo que es la primera sesión de Historia de la Universidad del Barrio en el curso 2017-2018. Será 2018 ya. Y nada, vamos a dedicar la sesión de hoy a la historia de la locura. Esta sesión está organizada por el colectivo Lo Común. Es un colectivo activista en salud mental. El campo de la salud mental es un campo complejo, no solo por la complejidad en sí del fenómeno del que trata, sino porque es un campo lleno de influencias de todo tipo. De nuestra perspectiva, la salud mental está absolutamente ligada al contexto, y esto significa que está determinada directamente por las circunstancias sociales, políticas y también históricas. Y por eso estamos aquí. El trabajo que venimos a presentar hoy es intentar ofrecer otro relato diferente de la historia de la locura o de la historia de la salud mental que habitualmente se ofrece, ¿no? Que es el relato contado prácticamente desde la disciplina, ¿no? Desde las disciplinas que intervienen en el campo. Pero sabemos que existe otra historia, que es la historia contada desde otros relatos, que es el relato de las personas que han tenido vínculos en primera persona con la atención en salud mental, con el campo de la psiquiatría. Y pensamos que ofrecer este otro relato es importante para poder ampliar la visión y también para poder sacar del silencio todos aquellos relatos que han formado parte principal de la historia de la locura y del campo de la salud mental y que no han tenido voz hasta entonces, ¿no? Hasta casi ahora. Entonces, para esto vamos a contar con Rafael Huertas. Rafael Huertas es un investigador del CSIC. Él trabaja específicamente en este tema de la historia de la locura, de la historia de la psiquiatría, de la historia de la salud mental, así en general. Y nos interesa especialmente un proyecto en el que anda ahora, que se llama Psiquiatría y Cambio Social, que está muy ligado con los objetivos que os planteaba, y vamos a tratar de establecer un diálogo con lo que Nando, por otra parte, nos pueda contar. Te presento con credenciales también. Nando es activista y punto. Nando es activista y también, bueno, vamos a intentar unir o poner en diálogo estas dos perspectivas y luego charlar a ver qué nos sugiere. ¿Vale? Entonces, nada, Rafael va a presentar con el título en primera persona, Materiales para otra historia de la locura. Hablará él una media hora más o menos, Nando hablará una media hora y después abrimos al diálogo. Vale, voy a coger esta porque... Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, bueno, agradecer al Teatro del Barrio, a la Universidad del Barrio y, por supuesto, a Lo Común, el que haya contado conmigo, con nosotros, para participar en esta sesión. Cuando estuve hablando con Sara, un poco preparando, viendo un poco qué podíamos presentar aquí, bueno, era evidente que se trataba de hacer o de plantear, hablar de otra historia de la locura, es decir, no la historia de los psiquiatras, no la historia de los conceptos psicopatológicos, ni de los tratamientos, ni siquiera de las políticas de salud mental, sino esa otra historia tan necesaria, como se decía en el anuncio de esta sesión, ¿no?, que es la historia de las experiencias vividas en primera persona, la historia de la locura, la historia de los locos y de las locas, de las personas psiquiatrizadas, ¿no? A partir de ahí, claro, nosotros estamos trabajando con algunos materiales, es una historia necesaria,
pero una historia que está por hacer. Realmente es una historia que tiene una serie de problemas porque se sale de problemas metodológicos, problemas de marco teórico, etcétera, porque se sale de la historia de la psiquiatría más tradicional, ¿no? Y exige otra serie de acercamientos, ¿no? Exige otra serie de acercamientos que fundamentalmente lo que plantea es la necesidad de descentrar el lugar de la enunciación, es decir, no fijar el foco en lo que dice, en lo que enuncia el experto, sino en lo que dice, en lo que enuncia el no experto. En otros ámbitos de conocimiento de la historia desde abajo, a la que luego me voy a referir un momento, esta cuestión implica analizar lo que dicen los obreros o las obreras, o los colonizados, o las mujeres, o los enfermos, y naturalmente también los locos y las locas. Es decir, no se trataría entonces de fijarnos en lo que dicen los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas, los neurocientíficos, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario, que generan un saber y que generan un saber desde una posición de poder, en la medida en que son titulares esos expertos del discurso hegemónico y del pensamiento hegemónico, sino fijarnos en ese otro saber que se genera desde la experiencia, que se genera desde esas personas que no son los expertos reconocidos, pero que generan también un saber diferente, un saber que se haya dado en llamar el saber profano, ¿no? Digamos, saber profano en la medida en que no es experto, pero también saber profano en una especie de sentido cuasi religioso, porque es un saber que profana, digamos, que discute, que profana el sacrosanto dogma de la ciencia, por decirlo así, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las fuentes, ¿no? De dónde, porque claro, los psiquiatras, los expertos, publican tratados, tienen sus revistas científicas, tienen sus congresos, etcétera, etcétera, a lo largo de la historia. Los grupos subalternos, en general, y en este caso los locos y las locas, pues es mucho más complicado encontrar fuentes. Pero los locos y las locas también escriben. Una escritura que no va a ser la escritura de los grandes tratados, pero que va a aparecer sobre soportes diversos, ¿no? Por ejemplo, hay locos que escriben y que forman parte de la historia de la literatura. Yo qué sé, el Marqués de Sade, o el poeta Hölderlin, o Virginia Woolf, o Joyce, en fin. No nos interesa tanto esa literatura, ¿no? Nos interesa otro tipo de literatura, por ejemplo, la que relatan la experiencia de los propios pacientes cuando han sido institucionalizados, ¿no? Hay dos, porque en buena medida, como decía este investigador, este historiador de la medicina que se llama Roy Porter, que ya murió, pero en una obra de finales de los años 80 sobre la historia social de la locura, planteaba esto, decía, los escritos de los locos pueden leerse no solo como síntomas de enfermedades o síndromes, sino como comunicaciones coherentes por derecho propio. Y me gustaría comentar muy de pasada dos antecedentes históricos importantes. Uno se trata de John Percival, que era el hijo del primer ministro británico en la primera mitad del siglo XIX, que estuvo ingresado en un asilo y que cuando salió escribió, en fin, desarrolló toda una narrativa sobre el tratamiento que había experimentado en el manicomio en el que había sido ingresado. Es decir, es un paciente ilustre e ilustrado que, bueno, de alguna manera influyó digamos, en una cierta sensibilización de este tipo de problemas, llegándose a crear, bajo su iniciativa, digamos, la Sociedad de Amigos de los Lunáticos en 1845. Otro ejemplo sería el de Clifford Beers, otro paciente estadounidense que cuando
es dado de alta en la institución psiquiátrica en la que estuve ingresado, publica y llega a ser un libro que llegó a tener mucho éxito, esta obra que os he puesto ahí, ¿no? Es decir, una mente que se encuentra a sí misma, ¿no? Y a partir de ahí, con la ayuda de otros de profesionales, como Adolf Meyer, por ejemplo, pues llega a desarrollar, es el germen, digamos, de lo que luego sería todo el movimiento pro higiene mental que propició una serie de reformas de las instituciones psiquiátricas en la primera mitad del siglo XX. Pero tampoco nos interesa demasiado este tipo, aunque son importantes y merece la pena leerlo desde el punto de vista histórico y analizarlo. Nos interesa mucho más, y es en lo que hemos estado trabajando en los últimos tiempos, lo que escriben esos otros locos, los locos anónimos, los locos que están ingresados durante tiempo en una institución. Tuvimos la fortuna de encontrar en el archivo clínico del antiguo manicomio de Leganés una serie de cartas escritas por un montón por unos cuantos pacientes, cartas que escribieron los pacientes ingresados y que se conservan junto a la historia clínica, de los pacientes que escribieron. Es decir, cartas que nunca llegaron a su destino, cartas que fueron, digamos, censuradas por los responsables de la institución. Son cartas que hemos recopilado, que hemos transcrito y que acabamos de sacar en estas cartas desde el manicomio y que me parece que constituyen una fuente interesante para hacer este tipo de historia desde abajo. Voy a comentar algunas características de estas cartas un poco en relación al objetivo de esta sesión. En primer lugar, lo que vemos en estas cartas es la escritura como lenguaje del ausente, ¿no? Es decir, el interlocutor muchas veces está ausente, a veces es inexistente, puede ser irreconocible o anónimo, pero muchas veces es reconocible y concreto. Ahí he reproducido un escrito que aparecía era una especie de carpetilla donde un paciente tenía un montón de cartas y ponía eso, cartas de fulano de tal a las que no se le ha dado curso. Es decir, son cartas sin destinatario, sin respuesta, que de alguna manera reflejan soledad y muerte. Estos son unos ejemplos de cartas. Vemos la carta que tienen a su izquierda, es la carta de un abogado que estaba ingresado en la institución y, como vemos, pues el soporte es un papel que no se distingue muy bien ahí, pero tiene una marca de agua, es una escritura, en fin, la carta está bien redactada, no tiene faltas de ortografía, etcétera, etcétera. Pero no solo los pacientes, digamos, con un nivel cultural alto escribían este tipo de cartas, sino que vemos el otro ejemplo, la carta que comienza como queridísimo Federico, donde hay faltas de ortografía, donde la carta, la letra es mucho más descuidado y donde el soporte es muy diferente, está escrito en un papel de estraza, ¿no? Lo cual de alguna manera nos indica que incluso en situaciones muy complicadas, incluso con un nivel cultural, digamos, más bajo que el de otros, muchos pacientes escribían sus experiencias, escribían sus vivencias. Una de las cosas que hemos visto como una especie de constante en muchas de estas cartas es la consideración del manicomio como una paratopía, es decir, como un topos paradójico, como un lugar paradójico, como un sitio donde los pacientes no se reconocen, donde no deberían estar allí. Estas son algunas frases extraídas de estas cartas. Este no es mi sitio, yo no tendría que estar aquí, me dijiste que saldría de esta casa, sácame pronto, no puedo seguir aquí ni un día más, a ver si vienes a buscarme que yo no puedo estar aquí. Cada día que pasa se me hace más insoportable la prisión y bien creo que para purgar mis pecados hay de sobra en el mundo en el que a contrariedades y desengaños harta pena se nos impone, en fin, con una redacción un poco más barroca, o una frase que me parece muy significativa que es: usted habrá observado que yo no estoy loca.
Esta concretamente es una frase de una carta que una interna dirige al director del manicomio, ¿no? Bueno, el manicomio como paratopía, el manicomio también como un no lugar. Un no lugar es un concepto que nos ha inspirado un antropólogo que se llama Marc Augier, que habla de los no lugares, de espacios de anonimato, y realmente vemos cómo él no lo aplica al manicomio, pero nos parece que esa sensación de no pertenencia, de negación de la identidad, de lenguaje no compartido, de soledad o de silencio o de alienación, bueno, nos permite de algún modo teorizar un poco desde el punto de vista antropológico e histórico el manicomio como un no lugar, ¿no? He seleccionado un par de textos un poquito más amplios de las cartas que me parece que son muy significativas un poco de lo que reflejan, ¿no? Estas cartas. Son cartas de mujeres. Me parece que el elemento de género es muy importante a incorporar en este tipo de estudios. Fijaros, Antonio de mi vida, esta es la segunda que te escribo, y aunque sé que es muy pronto para que creas en mi pesar y arrepentimiento, te suplico por tus hijos que me creas. No voy a pedirte que vengas por mí de ninguna manera, porque mi vergüenza por lo ocurrido es cierta. Quiero cumplir el castigo que tú me impongas. Y en otro momento de la carta dice: sé que he sido ligera y quizá algo peor, por lo que todo me condena, pero recuerda las horas felices de nuestro amor, piensa en nuestros hijos y perdóname. Es decir, es un rito de humillación, es brutal. Y ahí podemos identificar la culpa, el desamor, la ausencia, la búsqueda de perdón y también, y de manera muy importante, el anhelo de respuesta. Es decir, estas cartas nunca llegaron a su destinatario. Antonio nunca recibió esta carta, ¿no? Y que esta especie de anhelo de respuesta o de espera ansiosa se puede relacionar con lo que Barthes dice de la emoción ansiosa de la espera, que lo aplica a las cartas de amor, lo cual es bastante simbólico, me parece, o en el sentir poético de Mario Benedetti, cuando dice: una carta de amor no es amor, sino el informe de una ausencia, ¿no? Bueno, otro ejemplo que me parece también muy significativo, parecido pero con otros elementos, sería este. Anúlame de tu vida, pero por Dios, déjame al lado de mis hijos. En el tema de las mujeres, y las mujeres que tienen hijos, es una constante la preocupación por sus hijos. Déjame cuidar nuestra casa y atenderlos a ellos, que tú bien sabes que eso siempre lo hice con esmero. Manuel, por la Virgen, ¿tú sabes dónde me has enviado? ¿Tú tienes idea siquiera de lo que es un manicomio? No, tú no lo sabes. No es posible que, si así fuese, me hubieses traído aquí, que a mí, aunque ya no me quieras, soy la madre de tus 5 hijos y tú sabes lo que yo te quiero. Si no vienes pronto, acabaré solo Dios sabe cómo. No te hagas de piedra y ten compasión de tu desgraciada mujer, que solo quiere a tus hijos. Es un texto que también es bastante sobrecogedor y que nos da claves sobre cosas muy diversas. Por ejemplo, bueno, aparte de ese rito de humillación del que antes hablaba, también hay un intento de negociación, y también hay otro elemento que me parece interesante, que es que empieza a aparecer, o en algunos de los discursos, una cierta resistencia, ¿no? Una cierta resistencia a la situación en la que están. Y un último ejemplo es que de alguna manera resume lo que estoy comentando, es este otro. Esta carta es la que, este párrafo corresponde a la carta esa que hablábamos, que os ponía al principio, de queridísimo Federico, ¿no? Dice: yo no puedo estar aquí con tus compañeras las monjas, porque yo creo que las monjas y los frailes es una cosa parecida. Estoy herida y arañada por tus compañeras, y tú a lo mejor te vistes de seglar y te diviertes con la Dolores, y yo en la higuera aquí pasando toda clase de tormentos. Es decir, es una mujer que evidentemente estaba enamorada de un fraile, de un sacerdote. Podría ser un amor platónico o no se sabe, pero en cualquier caso se puede identificar en este párrafo esa sensación de paratopía a la que antes aludía: yo no puedo estar aquí, la indefensión, el maltrato, el reproche, los celos, el abandono, etc., ¿no? Y nos da claves, esta carta concretamente nos da claves, y otras muchas, para identificar
el poder de la orden religiosa, de las órdenes de las hijas de la caridad, que era la orden de monjas que estaban en el manicomio sobre, de alguna manera, bueno, pues la mala prensa que en el sentir de algunas pacientes al menos tenían. En esas otras cartas que he puesto antes, dirigidas a los maridos, también nos da claves sobre el hecho de que muchas veces es o sea, cuando dice tú no sabes dónde me has traído, es decir, el papel de la familia en el ingreso de los pacientes. Otro registro que podemos considerar al hacer la historia con este tipo de fuentes es el tipo de escritura. Por ejemplo, hay escrituras melancólicas, intimistas, autobiográficas. Por ejemplo, encontrándome sola y a oscuras, es una frase, estoy muy angustiada, a un calvario muy sombrío subí con la cruz a cuestas, con elementos a veces místicos, ¿no? Que de alguna manera sí están planteando una especie, o se pueden interpretar como un intento de autointerpretación, de construcción de singularidad, de trabajo subjetivo, de autorreparación, un poco en la idea de que planteaba otro loco ilustre, Artaud, cuando dice solo tengo una tarea, rehacerme. Bueno, ese tipo de escritura melancólica, intimista, etcétera, contrasta con otro tipo de escritura que es esa escritura irreversible, incontestable, agresiva en muchas ocasiones, ¿no? Como por ejemplo esta. La justicia es la que debe juzgar y no las pasiones, y que por mucho que sea el odio que me tienes, debes posponerlo a la necesidad de cumplir tu oferta de sacarme de esta casa de Santa Isabel, donde me han herido, como sabes, donde me agitan diariamente y donde no sé si podrán conmigo. Y a partir de ahí, a partir de la queja, digamos, o del reproche, surge el contraataque, ¿no? Es decir, mira que después mis descargos serán contigo, mira que no me paso a tu bando conspirador y tendré una seguridad de vencerte y de hacerte más desgraciado que yo. Aquí, bueno, se puede identificar otro tipo de elementos, por ejemplo, la intención de frenar las intenciones del otro, de construir un parapeto donde alojarse, donde protegerse. Y de este tipo de discurso, de manifestaciones en las cartas, se pueden encontrar muchas. Por ejemplo, yo no consentí, se aprovechó, se apoderó de mi persona, me encerró en esta casa, oscureció mi porvenir. ¿Qué mal he hecho yo a usted para que así me mortifique? ¿Qué especie de tenacidad es esa de dejarme a merced de mis enemigos? Parece que se divierten a mi costa. La justicia no me oye. La influencia del enemigo de quien te hablé en mi última sigue afectándome en términos de no pensar en otra cosa. Claro, aquí no nos interesan los diagnósticos, pero en un sentido absolutamente coloquial, no de diagnóstico psicopatológico, cualquiera puede pensar, madre mía, qué paranas están estos, ¿no? Qué desconfiados son. Y hay un elemento interesante en este tipo de cartas, que es el siguiente. Dos ejemplos más. Se nos acusa de dementes, de trastornados, y es milagroso que no perdamos la razón. O un cuñado mío sigue empeñado en que estoy demente. O la frase a la que antes se ha aludido, usted habrá observado que yo no estoy loca. Claro, en el ámbito psicopatológico, los psiquiatras describen el delirio paranoico como un delirio muy sistematizado, muy coherente, lógico, con claridad y orden de conciencia, de pensamiento, de conducta, etc. ¿no? De manera que cuando uno lee estas cartas y ve la historia clínica que el diagnóstico era paranoia, pues bueno, parece como que encaja. Pero hay que tener en cuenta un elemento sobreañadido, que está demostrado que en determinados momentos históricos a lo largo de la institución los ingresos arbitrarios fueron un elemento evidente, demostrado, ¿no? De tal manera que, a la vista de las fuentes que tenemos, pues tampoco podemos saber muy bien si los ingresados tenían un trastorno o como se le quiera llamar, o si realmente estaban muy sanos y por una serie de circunstancias, porque eran molestos, porque incordiaban, porque no se ajustaban a las normas de convivencia, pues acabaron ingresados en una institución. Otra cuestión
importante que reflejan estas cartas en muchas ocasiones son las condiciones de vida en las que están los pacientes, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo con las comidas que me dan, estoy materialmente desnudo y cubierto de harapos, no hay agua, etcétera, ¿no? Y cuando uno contrasta lo que escriben estos pacientes con otras fuentes, pues uno efectivamente ve que cuando en estas cartas un paciente se queja de que no hay agua, pues efectivamente en esa época en la institución hubo problemas de alcantarillado, problemas de abastecimiento de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y para terminar con esta primera parte, sí, no me resisto a mostraros algo que encontramos en los archivos, en la historia clínica de una paciente, que es la letra de una copla. La foto que veis ahí es de Concha Piquer, la artista donde las haya, que se hizo muy famosa, en fin, pues porque cantaba coplas, y hay una copla de manera particular que es la de Tatuaje, ¿no? Y en ese escrito, es un escrito que ahora vamos a ver, y arriba del todo pone música de tatuaje. Hay una serie de trabajos, por ejemplo, de la hispanista Stephanie Seybourg, que habla de, precisamente trabajando las coplas de Concha Piquer y de manera particular este tatuaje, en un trabajo muy, muy interesante, me parece a mí, habla de la copla, sobre todo las coplas que se cantaban en la sociedad española de los años 40, de la posguerra civil. La copla aparece como una especie de ritual de duelo, de resistencia, del dolor del vencido. No sé si recordáis la copla Tatuaje. Ahí he puesto un poco las primeras letras, y sería esa, ¿no? Él vino en un barco de nombre extranjero, ¿no? La reconocéis probablemente, ¿no? Bueno, pues entonces os voy a poner un documento sonoro absolutamente, a mí me parece maravilloso, que es precisamente una mujer ingresada en el manicomio que canta Tatuaje, pero con otra letra que realmente representa ese ritual del vencido, ese ritual de duelo, esa resistencia y ese dolor del vencido. Me metió en un taxi entre dos loqueros y dijo reando hacia Leganés. Y por si las moscas, mi adorado esposo, a venir conmigo no se atrevió él. Y vine rabiando, gimiendo y llorando, hasta que por fin llegamos al portal. Y al verme el portero y otros empleados, dijeron a coro una loca más. Y voy por el pasillo siempre, del costurero al comedor, del comedor al costurero, pero sin dar un tropezón. Don Manuela y don Aurelio, que me lo traigan por favor. Yo quiero ver a mi marido, que se me parte el corazón. Don Manuela y don Aurelio, que me lo traigan de Madrid, pero en un taxi con loqueros, lo mismo que él me trajo a mí. ¿De qué año es, Rafa? Del año 44. Sí, es del año 44, es justamente en ese momento. Bueno, como veis, don Manuel y don Aurelio son los responsables de la institución. Aurelio es Aurelio Mendiguchea Garritxel, que fue director de Leganés, etcétera, ¿no? Me parece un documento fantástico que genera, o sea, que refleja precisamente las resistencias, ¿no? de esta mujer. Bueno, estas cartas entonces tienen varias modalidades textuales, fórmulas codificadas, epistolares,
que representan, como hemos visto, elementos de súplica, de indefensión en ese ritual de subordinación al que antes aludía, pero que representan también ejemplos de resistencia y de negociación. Ese usted habrá observado que yo no estoy loca, es un enunciado asertivo que no tiene por qué significar convicción, pues demanda una respuesta mientras cede a la duda y al deseo, ¿no? Bueno, estas son un poco una de las fuentes que quería traer aquí, que me parece muy interesante, y la otra ya de una manera, otro tipo, ya la segunda parte de mi intervención, que va a ser más breve, es hacer alusión a otro tipo de fuentes que también me parecen muy interesantes para esta otra historia que queremos hacer, y que tiene que ver con las revistas, con los fanzines, con los murales, con otros soportes en primera persona, ¿no? Es decir, bueno, las revistas hechas en el interior del manicomio por los pacientes tienen una larguísima tradición y aparecen en los manicomios de todo el mundo. Ahí he puesto 3 ejemplos, uno norteamericano, vamos, estadounidense, otro francés y otro italiano, Il Picchio, que es la revista, el fanzine de Gorizia, en la época de Basaglia, ¿no? En España hay unas cuentas, por ejemplo, Ambiente, del Hospital Psiquiátrico Palmar de Murcia, que primero apareció como un mural de papel, y luego ya apareció como cuadernillos. Claro, son fuentes un poco complicadas de manejar porque hay de todo. Es decir, muchos de estos fanzines están hechos por pacientes, pero por pacientes tutelados y sujetos a la censura de los responsables de la institución, cuando no a la propia autocensura del loco redactor que quiere publicar y que entonces tiene cuidado con lo que escribe. Y hay de todo tipo. Por ejemplo, Vida Nueva, que es del manicomio de Zaragoza, donde claramente está muy tutelado por parte de la dirección del hospital. Incluso, si os fijáis, no sé si se ve muy bien, en ese recuadro se agradece a los laboratorios Sandoz, en fin, ¿no? Sin embargo, hay otros muy interesantes. Por ejemplo, el ejemplo que he traído aquí es Altozano, del Villacián, del manicomio de Valladolid, ¿no? Donde ahí se ve claramente, fijaros debajo del título, por la emancipación del enfermo mental, las imágenes, ¿no? Una paloma caída que no está muerta sino dormida, en el siguiente, bueno, una mano que le sujeta, en los siguientes, bueno, cómo se va recuperando y finalmente cómo vuela libre, ¿no? Altozano fue una revista donde escribieron pacientes, pero donde también se dio cancha a que escribieran colectivos, digamos, de fuera de la institución. Por ejemplo, Psiquiatrizados en Lucha escribió algunos artículos o algunas cosas en esta revista. Y luego también es muy interesante cómo esta revista, que en general todas son para consumo interno de la institución, tiene una voluntad de salir afuera, ¿no? Por ejemplo, en este anuncio, dice la revista del Hospital Psiquiátrico, que tratamos de contarte toda nuestra verdad. Y al final dice, tú puedes estar en algún momento en el Altozano, ¿no? Es decir, un intento de sensibilizar a la sociedad de Valladolid, en este caso, ¿no? de los problemas del... Claro, una revista así es una revista en la que, de algún modo, se compagina o se aunan un cierto activismo profesional y un cierto activismo en primera persona. Es una revista en la que se publicaron algunos diarios de pacientes y que tuvo, este es un editorial, que tuvo pues, problemas con la administración, ¿no? Ha sido víctima de amenazas administrativas que la llevaron a una situación muy comprometida, y ahí, no sé si se ve en el sumario, lo he subrayado en rojo, pero creo que me queda muy fino, se explican los conflictos del hospital. Es un hospital en conflicto, en fin, estamos en la época de las luchas psiquiátricas, del tardofranquismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y otra cosa que os quería traer aquí como una fuente sobre un soporte un poco diferente, pero que quizá pueda tener interés, no sé muy bien cómo entrar en esas fuentes desde un punto de vista metodológico, pero me parece que es un material interesante, que son los grafitis y las pintadas, ¿no?
Este es del Borda, del psiquiátrico argentino, ¿no? Ojalá me pueda ir pronto, dice un paciente. Desde luego, de lo que más hay es de la Italia previa a la Ley 180, ¿no? Por ejemplo, no al manicomio de los pobres, este es Gorizia, precisamente. A veces, aunque la pintada esté sobre el muro de un manicomio, los contenidos se salen de la problemática específicamente manicomial o no. Por ejemplo, esta, mujeres, obedecer ya no es una virtud, que tiene un elemento que me parece muy, muy potente. O la libertad es terapéutica, que es una pintada en un psiquiátrico, pero que es un lema que, por ejemplo, Rotelli, que es el que sucedió en Trieste a Basaglia, retoma en su publicación de Vivir sin manicomios, ¿no? Y una última, que sería esta, está en un manicomio italiano del año 74-75, donde dice: venga y tome un electroshock firmado por nosotros, Pinochet. Es decir, como desde un manicomio italiano hay, por un lado, una solidaridad hacia la Unión Popular chilena contra el golpe de Pinochet, y por otro lado una asociación entre electrochoque y dictadura militar, dictadura fascista. Murales de estos hay miles. Este que pone aquí, Fuck Normality, es el que está en este momento en el perfil del Facebook de Psiquiatrizados en Lucha, por ejemplo, ¿no? Además de esto, además de los fanzines de las instituciones y tal, otra fuente importante para hacer esta historia tiene que ver con las revistas. Por ejemplo, estas son dos de las más pioneras, una norteamericana y otra canadiense, ¿no? Órganos de movimientos de liberación de pacientes mentales. Y esta última, la de Phoenix Rising, es canadiense. Y en Canadá, precisamente, hay un núcleo muy importante en este momento de los Math Studies, ¿no? Es decir, donde se plantea la eterna pregunta, que es la locura, pero también donde se le da mucha importancia a la historia de los tratamientos y del confinamiento, a esto que decía antes, las relaciones entre locura y género, y naturalmente el activismo. El activismo, la historia del activismo y el análisis del activismo pasan por ser elementos importantes de estudio de este núcleo de Math Studies, que en el fondo son los estudios culturales aplicados a la locura, ¿no? Bueno, voy terminando. Estos son algunos de los, por ejemplo, la literatura generada por los supervivientes, ese es el libro de Lehmann, y luego trabajos que son de sociólogos, sobre todo, el de Radio Nicosia o el de Linda Morrison, que me gusta mucho. Otro de los, voy a terminar con esta imagen que tomaba el otro día de un blog, donde, en esa especie de pirámide, en el vértice aparece la etiqueta esquizofrenia, pero en la base aparece pues eso que se puede leer ahí, ¿no? La soledad, el rechazo, la pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, claro, yo como historiador me quejaba de alguna manera de las dificultades con las fuentes, pero ahora mismo el activismo está haciendo historia, porque ahora ya no tenemos, las posibilidades técnicas son grandes, el encontrar unas cartas en un manicomio, a veces es pura fortuna, pero hay una serie de iniciativas a través de blogs, a través de congresos, a través de la reunión esta que habrá el próximo día en Traficantes de Sueños, que se va a grabar, se va a disponer del audio, etcétera, etcétera, y otras obras como Desmesura, etcétera, ¿no? que son muy actuales y que, de alguna manera, cuando intentamos hacer esa otra historia, hacemos una historia pensando en el presente, ¿no? Y intentando dar argumentos históricos a los discursos que se plantean en el presente. Es decir, que los relatos en primera persona contarían con un elemento de hacer una historia desde abajo, la historia desde abajo que idearon
los historiadores marxistas británicos en la primera mitad del siglo XX, la historia desde la perspectiva del paciente, en el marco de la historia de la medicina, o los estudios culturales como los math studies, ¿no? en una especie de amalgama que intenta pues, dar voz a lo sin voz y, en el caso que nos ocupa, la voz del loco, ¿no? Que es la manera de poder considerar que lo bio en salud mental no es necesariamente lo biológico, sino también lo biográfico, que permite abordar elementos como la experiencia, la subjetividad, la violencia del diagnóstico, del estigma, y apreciar esas negociaciones, esas resistencias que, dependiendo del momento histórico, se quedan en eso, en resistencias y negociaciones, o dan el salto al activismo un poco más efectivo, ¿no? Bueno, y terminar simplemente con esta última reflexión, que para comprender la locura los neurotransmisores no permiten comprender demasiadas cosas, y que el contexto social, político, cultural es absolutamente central en la comprensión de la locura. Muchas gracias. Deja la otra diapositiva. A ver, ahora me toca a mí. Es súper desconcertante hablar y no ver a la gente, sí. Y nunca me he visto en esta. Entonces, bueno, miraré más a los papeles y a Sara. Yo pertenezco a Lo Común, igual que Sara y alguna otra persona que está sentada aquí. Me defino como activista, pero también soy una persona que tiene un diagnóstico de salud mental y que, bueno, tiene asociado toda una historia pues, tanto con los servicios como con la propia rotulación diagnóstica desde los 19 años, y voy a cumplir 39, o sea que son casi 2 décadas. Entonces, ha habido una cosa que me ha afectado así bastante, que es ver cosas de historia que ha puesto Rafael en las que he estado o me he visto involucrado. Entonces, esto es un poco de lo que quiero hablar. También quiero, como por intentar, no sé si polemizar o establecer, ¿no?, ligazones entre lo que ha dicho y abrir posibilidades de diálogo, comentar algunas de las cosas que ha comentado Rafael. Al final, bueno, la mayoría de la exposición que ha hecho está ceñida a, digamos, un orden manicomial clásico. En el Estado español hay una reforma psiquiátrica hacia los 80, hay un cierre de estos dispositivos manicomiales. No vamos a entrar en eso, es un tema con muchas aristas, pero lo que sí que quería dejar claro es que, por lo menos bajo mi visión y creo que la de un montón de compañeras, esa lógica manicomial pervive a día de hoy de otras muchas formas. Entonces, al igual que tenemos un relato hegemónico sobre la historia de la transición, ¿no?, y tenemos incluso artefactos culturales del calado de Cuéntame y cosas semejantes para reescribir cómo han sido las cosas, hay discursos hegemónicos en psiquiatría que nos venden una y otra vez que han cambiado las cosas, y es verdad que han cambiado. O sea, no hay que negar que no vivimos la misma realidad que hace 60 años, pero creo que hay que desplazar el pensamiento crítico a centrarnos en todas esas lógicas manicomiales que aún perduran. Se ha citado a Rotelli. Rotelli trabajaba con Basaglia, es un psiquiatra italiano, y estuvo en Matadero, es que ya no sé si fue hace unos meses o hace un año. Sí, hace un año aproximadamente, ¿no? Entonces él cuenta siempre básicamente lo mismo, por lo que he leído y he visto en otras charlas, pero me parece muy interesante. Dice que esta lógica manicomial persiste a día de hoy en la medida en que mantiene 3 ejes. Por un lado es seguir planteando la peligrosidad de la gente que tenemos un diagnóstico de salud mental. Tampoco voy a entrar ahí porque están los datos de la Organización Mundial de la Salud para quien quiera ahondar, pero sí en otros 2 ejes que me parecen cruciales, que es la cronicidad y la incomprensibilidad, que es algo que has tocado, ¿no?, y que se ha visto mucho. En ese sentido no ha habido una reforma profunda. O sea, en ese sentido hay muchos brindis al sol, pero sigue habiendo un imaginario común compartido y una práctica clínica extendida y hegemónica que de alguna manera te está vendiendo un tipo u otro de cronicidad
y que está negando tu experiencia vital en tanto que experiencia subjetiva, radical, individual. Y esto es un problemón de la hostia, ¿vale? Que es lo que os quiero plantear. Porque no se puede solucionar con buenas declaraciones ni con buenas palabras. O sea, hay que plantear un cuestionamiento total de un sistema que pretende atender a personas que sufren psíquicamente y que no le da solución. O sea, siempre cuando tengo la oportunidad de hablar con estudiantes o con gente que está haciendo algún tipo de formación, lo que planteo es cuál es el punto de partida y qué se quiere hacer, o sea, cómo están las cosas. Y cómo están las cosas no con macrodatos ni con estudios, sino, o sea, mirad en vuestros barrios, en vuestros entornos familiares, en vuestros entornos afectivos, en vuestras amistades, cuánta gente hay que consume psicofármacos, cuánta gente hay que está diagnosticada, cuánta gente hay que sufre y que se enroca en esa situación. Porque si me decís que, ¿no?, que hay un despliegue de dispositivos o de conocimientos o de disciplinas que hacen frente a esa situación y las revierten, estupendo. Pero la cuestión es que no. Yo siempre cuento lo mismo. Tengo un amigo que tiene mi edad, que él estudió medicina, se dedicó a la pediatría y bueno, de alguna manera se comió mi brote, ¿no? Mi primer episodio psicótico, esto que llaman los psiquiatras el debut, y los siguientes años que fueron bastante jodidos. Y claro, él me decía, en términos epidemiológicos, la psiquiatría es un fracaso, porque cada vez hay más gente jodida, por así decirlo, ¿no? Es como si tú tratas una enfermedad concreta que se extiende, que se reproduce, y entonces, claro, repensar el contexto, las condiciones de vida, qué es lo que nos lleva, qué es lo que no nos lleva a experimentar crisis o episodios o situaciones prolongadas en el tiempo de sufrimiento psíquico. Entonces, bueno, esto que decía Rotelli se me metió un montón en la cabeza, ¿no? El tema de la cronicidad, que él dice que es mentira abiertamente, y me parece un buen punto de partida para pensar la locura, porque mientras el ser humano está vivo hay posibilidad de cambio. Entonces yo compro eso, no sé vosotras, pero me parece que si no compras esa opción estás en una posición muy complicada a la hora de intentar acompañar o ayudar a alguien. Y la otra es la de la incomprensibilidad. En esa creo que es en la que menos ha avanzado, porque la disciplina hegemónica que hay, tanto bueno, lo que se venía a llamar la ciencia así, ¿no?, tanto la psicología clínica como la psiquiatría, bueno, pueden modular sus discursos, pero a día de hoy no se atiende a la relación que pueda haber entre lo que ellos llaman síntoma y nuestra vida. Entonces, ¿las cosas han cambiado? En parte. En parte sí, en parte no. O sea, yo estoy hablando aquí en Madrid hoy y en todas las ciudades de este estado se está atando a gente a la cama sin ningún tipo de cumplimiento de derechos, sin transparencia, todos los años muere gente atada a la cama en unidades de psiquiatría. Cuando lo cuentas en la familia o con unos colegas con una cerveza te dicen, bueno, es un poco medieval, ¿no? Sí. ¿Perdona? Bueno, sí, un montón de casos como... Es que no veo, entonces es como... va a ser muy complicado lo de... Sí, hay... Que se dan casos muy extremos de violación sistemática de derechos humanos, tratamientos forzosos, imposición de cosas que no dejan de ser meras hipótesis como si fueran verdades objetivas, que es esto de la cronicidad. A mí, con 19 años, me dijeron, mira, esto que tienes es para siempre, ¿vale? No vas a poder tener una vida normal, no vas a poder trabajar, no vas a poder tener una pareja, vete asumiendo que vives con tus padres, ¿vale? Eso va cambiando, no en todos los dispositivos se sigue haciendo así, o sea, yo tampoco soy tan mayor y lo he vivido, pero sigue habiendo, ¿no?, una lógica que te es inoculada. El otro día teníamos una compañera que ha perdido el puesto de trabajo y yendo a los servicios le decían, hostia, es que tu problema es que no tienes conciencia de que tienes una enfermedad mental. ¿Vale? Esto es que han pasado 5, 6, 7 días, una cosa así. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que hablar. O sea, el problema no es preguntar, vale, ¿cómo era tu trabajo? ¿En qué condiciones objetivas, ¿no?, llegaste a pasarlo mal? ¿Qué relación tiene ese trabajo incluso con el género, con la edad, con millones de cosas? No, es un reduccionismo absurdo que en última instancia te lleva a una situación de aislamiento. Y ahí quiero recoger una cosa que ha dicho Rafael, que me parece súper interesante, que es el concepto de arbitrariedad.
el concepto de arbitrariedad sigue completamente vigente. Y de hecho creo que eso es lo que hace que a la gente le aterrorice la posibilidad de estar loco. Porque frente a otras cosas que te pueden pasar en la vida, el estar loco es una cosa que está ahí, que es la palabra moda, ¿no? Que es transversal en política, es verdad. O sea, es más jodido estar loco y ser pobre que no serlo, pero los ricos también tienen episodios, ¿no? Entonces es una cosa que está ahí, que está a la vuelta de la esquina, que todas en un momento dado hemos experimentado algo que nos desborda y que sabemos que se nos puede ir de las manos. Y hay un alto grado de arbitrariedad en tener un ingreso en los años 40, que he conjugado mal, pero lo sigue habiendo ahora en qué es lo que sucede cuando ingresas y qué es lo que a partir de ahí se va forjando como historia individual, como esa historia en primera persona. Y hay un grado de arbitrariedad de la hostia. Asumimos que lo puede haber en cualquier disciplina médica, pero en el caso de la psiquiatría es brutal. Y yo pongo un ejemplo muy tontuno, puedo poner miles, pero bueno, pues si lo pongo propio me parece que es más sencillo. Yo ingresé por primera vez con 19 años en Puerta de Hierro, de noche. Y yo con 19 años medía y pesaba más o menos lo que mido y peso ahora. Soy un tipo de 1,86. Parece un tío razonablemente grande. Y presencié un debate mientras me drogaban sobre si mataban o no, porque tenían poca gente. Si a mí me hubieran atado, posiblemente hubiera respondido. No mataron porque una enfermera dijo que le recordaba a un amigo de su hija, y que era muy mono o algo así. Entonces se limitaron a darme medicación y me quedé babeando y no mataron. Cuando piensas en esta fragilidad y en esta arbitrariedad, pienso, bueno, si me hubieran venido a atar por detrás en el estado de confusión en el que estaba, hubiera reaccionado. Tenía 19 años, vivía en la Sierra de Madrid y bueno, creo que me hubiera defendido de las primeras. Me habría metido en un problema legal, me habrían medicado más y no habría salido. No sé si fueron 48 horas, que es lo que salí. Esto es de lo que estamos hablando, ¿no? De las cosas cambian, sí. ¿Hasta qué punto cambian? Creo que tenemos que pensarlo y que es urgente. Hay cosas también que me han chocado mogollón, como que haya personas en sus cartas que hablen de don, ¿no? A los psiquiatras, no sé si os ha provocado algo. Yo formo parte de un grupo de escuchadores de voces en la ciudad donde vivo y hay una persona que viene de un manicomio, de una mini residencia, entonces claro, tiene que pedir una serie de permisos para venir y tal, y habla de don. Y el otro día vino una mujer y también hablaban de don. Don fulanito, don venganito. O sea, sigue habiendo algo ahí, ¿no? Hay que pedir permiso, hay que tal, pero hay un tratamiento de don que sigue vigente y que te recuerda que las asimetrías que se dan tanto en consulta como en las instituciones están ahí y que podemos, bueno, pues sí, las cosas cambian, ya no todas las instituciones, porque hay muchas que sí que siguen gestionadas por religiosos y religiosas en tipo privado. Ya no es lo normal, pero sigue habiendo una asimetría de poder súper fuerte. Otra cosa que has comentado es mencionar el manicomio en lugar de encierro como un no lugar, ¿no? Que es el señor Marc Augí, no sé pronunciarlo, perdón. Y claro, él habla de los aeropuertos, de estos lugares anónimos, de los parking de los supermercados, si no recuerdo mal. Claro, habla de la ausencia de un lenguaje compartido. Entonces es como ese lenguaje no compartido y ese no lugar a lo mejor se da con los especialistas. Pero cuando dispones de espacios horizontales para que la gente que sufre psíquicamente se pueda comunicar entre sí, sí que surge un lenguaje compartido. Entonces, si pensamos en la historia de la psiquiatría, también habría que pensar qué se está haciendo. Pensar el poder es pensar el lenguaje. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora con el lenguaje? ¿Cómo han cambiado las tornas? Esto daría para mucho, pero bueno, ahora hay todo un proceso de psicoeducación, de inoculación de un lenguaje que te es completamente ajeno, entonces te ves en situaciones, en grupos de apoyo mutuo, donde compañeros y compañeras utilizan unas palabras que salta a la vista, que no son palabras de su día a día, ¿no? Entonces la gente habla de, no, ahora que tengo más conciencia de mi enfermedad, ahora que he desarrollado adherencia al tratamiento, y dices, no.
O sea, no has utilizado adherencia al tratamiento de manera natural en tu vida, ¿no? Hay un compañero que ha escrito un artículo súper interesante, se llama El alien en mí, Jordi Relaño, el apellido nunca me sale. Y habla de esto, ¿no? De, joder, si lo pensáis, es una cosa súper loca. Que es, tú estás loco y entonces hay un tipo o una tipa o un conjunto de especialistas que están lúcidos y que te enseñan a hablar un lenguaje que te es ajeno sobre tu propia locura. Y somos nosotros los que nos damos cuenta de que es una jodida locura, pero los otros no. Pero que esto pasa, de verdad, o sea, es brutal. Eso es una merma de autonomía y es una suplantación de un discurso propio que tú podrías desarrollar colectivamente, de un lenguaje compartido. De anticipar y posibilitar la conversión de un lugar que no, es un no lugar en un lugar de encuentro, porque claro, tienes experiencias que se parecen. Experiencias radicalmente subjetivas que se parecen, mientras que a lo mejor yo la experiencia que tengo, que es la de escuchar voces, no la tiene la mayoría de la gente que estáis aquí sentada. Seguro que algunos sí, por estadística, pero no es lo normal. Entonces, un cambio radical implica un cambio radical en la mirada. O sea, dice hay una autora feminista, estaba leyendo el otro día, se llama Sandra Harding, seguro que tampoco sé pronunciarlo, que la mirada produce. Y que en verdad la mirada del sujeto oprimido tiene una mirada privilegiada en el sentido que le permite tener acceso y conocimiento sobre una realidad que el sujeto hegemónico, es decir, iba a decir el hombre-mujer de ciencia, pero casi el hombre, ¿no? Incluso en una tradición patriarcal de ciencia, de conocimiento, no puede acceder porque su propia posición de poder no le permite acceder. Y en esto que estoy afirmando es donde se inserta lo que has dicho de los conocimientos profanos. O sea, hay enormes colecciones de conocimientos y estrategias que a mí no me las ha dado ningún psicoterapeuta o no me las ha dado ningún especialista en ninguna consulta, sino compañeros y compañeras que me han dicho, hostia, pues yo con las voces hago esto, o hago aquello, o hago tal. ¿Qué hacemos? Crear movimiento, crear páginas web, articular, hacer traducciones, montar grupos. Entonces, en ese sentido, sí, llevo siendo activista en salud mental desde como los 20, una cosa así. Y si quería hacer algo antes de abrir el debate, es como compartir que soy súper optimista, estoy súper ilusionado, porque hay no solo un montón de proyectos y de realidades, sino yo creo que hay un cambio de sensibilidad. Algo que inicialmente yo solo encontré estrictamente en los movimientos sociales, y yo pertenecía al ámbito más del anarquismo ibérico, ahora se ha ampliado, que es una suspensión del juicio, un acercamiento, no sé, bueno, o sea, tú puedes hablar de lo tuyo. Y una apertura, o el hecho de que estéis aquí a las 7 un lunes, que tampoco me parece a lo mejor el mejor plan posible, ¿no? Pero sí que es verdad que se está produciendo mucha más teoría, se están editando cosas más y mejores. Sí. Por aportar otra mirada, o al menos recoger que por efecto de esto que está ocurriendo, de esta historia desde abajo, de todo lo que está presionando y de la aparición de otros relatos, del relato también de... hay otros saberes que no son los saberes técnicos, no los saberes expertos. Se está produciendo también en el campo profesional, digamos así, toda una situación de tensión enorme entre el discurso, entre lo que se dice que hacemos, o lo que nos gustaría hacer, y lo que realmente ocurre. Es decir, a nivel de discurso ahora mismo hay es difícil poder continuar sosteniendo algunos de los presupuestos que han regido la salud mental en los últimos años, por un discurso biológico, estrictamente biológico, es decir, culpar de todo lo que nos ocurre a los seres humanos, culpar del sufrimiento a los neurotransmisores, es algo que difícilmente, si no eres un visitador médico de una compañía farmacéutica, es difícilmente sostenible por prácticamente nadie que trabaje en el campo de la salud mental, pero nos comportamos como si eso no fuera así. Es decir, a nivel de la práctica sí que se producen muchísimas situaciones una tras de otra, desde la incapacitación
a los ingresos involuntarios, al tipo de atención que se da sobre medicación, la coerción, etcétera, son prácticas que dan cuenta de la distancia que hay entre lo que ocurre y el discurso. O sea, el discurso, hay una cierta apertura, hay una cierta incomodidad, hay una cierta tensión que en este momento está convirtiendo al campo de la salud mental, en mi opinión, en algo apasionante, como algo bastante loco, tenso, difícil, esperanzador por un lado, pero también con muchísima desubicación y como con la necesidad de poder dar pasos certeros, ¿no? que seguramente pasan por algo de lo que estamos planteando, que tiene que ver con poder reconocer que durante siglos el discurso oficial no ha dado lugar al saber propio de las personas que han estado en psiquiátricos, que han vivido experiencias diversas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenemos como 45 minutos, una cosa así, para charlar. No sé si a alguien le apetece intervenir, decir algo, preguntar algo, si a vosotros os apetece decir algo más. Joder, esto podía haber sido desde el principio. Voy a intentar medir los turnillos de palabra, ¿vale? Para que todas las personas que quieran hablar puedan hacerlo. Sí, claro. Perdón que antes terminamos. Solo también un poco por ayudar esto que dices es muy importante y es una constante histórica. Es decir, el desajuste, que no tiene que ver ya con la historia en primera persona, sino con la historia de los psiquiatras. El desajuste entre teoría y prácticas, ¿no? O sea, y a lo largo de la historia se ve claramente que una cosa es lo que los psiquiatras dicen o dicen que hacen, y otra cosa es lo que hacen, ¿eh? Y eso, por ejemplo, se ve muy bien cuando uno compara los tratados, las revistas, etcétera, con las historias clínicas, por ejemplo, donde se ve, ¿no? Y luego, una cosa sobre la cronicidad. Claro, la cronicidad hay que ponerla en duda absolutamente. Y además hay un elemento, también la historia nos puede explicar un poco, el concepto de delirio crónico surge por razones económicas, por razones de autoabastecimiento de los manicomios. Es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando los manicomios tienen problemas de autofinanciación, de autoabastecimiento, y entonces los internos trabajan en la granja o trabajan en un taller haciendo lo que sea. Por un lado, es una forma de laborterapia, si se quiere, pero por otro lado, los productos, el manicomio los vende, etcétera, etcétera, y sirve para autofinanciar el manicomio. El problema es que si cuando un paciente llega se le enseña a hacer una determinada técnica de lo que se produzca en el manicomio, cuando ya ha adquirido una determinada capacitación, si se le da de alta, hay que enseñar al siguiente, y entonces se tiende a mantenerle, a aumentar el tiempo de ingreso, y a partir de ahí aparece el concepto de delirio crónico. Esto lo ha estudiado, lo han estudiado varios autores, Lanter y Lora, entre otros, donde se explica cómo el concepto de cronicidad es un constructo que no tiene que ver con la realidad clínica, ¿no? Sino con y que motivos posiblemente económicos. se pueda pensar ahora también en términos económicos, porque claro, yo siempre tengo la sensación de qué interés tiene Janssen en que yo discontinúe mi medicación o en que deje de tomar mi medicación. Evidentemente ninguna. O sea, cuando cotizas en bolsa dejas de tener ningún tipo de inocencia. ¿Lo has visto? No, que justo ha salido ayer creo, hay un estudio publicado de Goldman Sachs que hace toda una investigación y abierta y públicamente ha hecho un informe en el que explica que producir medicamentos que curen no es rentable. Es un informe que se dirige a las empresas del sector sanitario. Es un informe que está publicado, lo podéis encontrar ayer por Goldman Sachs en la prensa internacional.
Sí, no habla de los medicamentos psiquiátricos, habla de todos los medicamentos en general. Que no es rentable producir, inventar, investigar en medicamentos que curen. Ya lo sabíamos, pero ahora está escrito, ¿no? Bueno, yo era por aportar algo, ¿no? Hay muchas preguntas, pero seguramente lo haréis como yo, que no encontráis respuestas. A lo que, para coger un poquito el hilo, un compañero mío de Anticapitalistas escribió en Viento Sur, en una revista que es de Anticapitalistas, de Viento Sur, dice, me quedé con esa frase, nuestro padecimiento, su enriquecimiento. O sea, quiere decirse que el tema de la medicación es un tema que seguirá habiendo un gran poder sobre ese tema. Y aparte es un problema de Estado y un problema de los gobiernos que de alguna forma en ese sistema neoliberal crean, a lo mejor no enfermedades de tipo mental graves, pero sin más, lo que le denominan ahora las enfermedades comunes dentro de la enfermedad mental. No sé si se me está oyendo. Sí, perfectamente. Entonces, la cuestión es que en las enfermedades dadas como depresión, como las enfermedades agorafobias, que ahora todos lo diagnostican agorafobia, pues tema y más, otros tipos de enfermedades que no llegan a ser enfermedades mentales graves, pero que se denominan así, pues estamos siendo el 4% de población en España en aumento. Y va aumentando un 0,8 según la Asociación Madrileña de Salud, Salud Mental, pues va subiendo. ¿Por qué? No, porque al gobierno le interesa tenernos, lo primero, sobremedicados, a los que ya tienen un tratamiento, y en vez de coger, además que es un problema que es más bien individualizado, no toda la medicación vale para todo el mundo, sino que habrá un tema, es muy individualizado lo que es el problema de la salud mental. Por otro lado, hemos sido perseguidos, supuestamente desde la Edad Media, porque incluso los griegos y los árabes nos trataron mejor sí, nos trataron mejor. A partir de la Edad Media los cristianos nos trataron peor, porque se olvidaron. Bueno, no voy a entrar dentro de un tema filosófico aquí. Por dar también para... Sí, y entonces lo que quiero decir, bueno, que el 20 de mayo vamos a hacer un acto del orgullo loco, pero también para aprovechar. ¿Sabes? Y entonces, pues, es un movimiento que estamos haciendo desde abajo. Me parece interesantísimo todo esto que estáis haciendo, agradeceros. Y bueno, a ver si, yo creo que sí, vamos a conseguir algo y parece que está calando dentro de las instituciones. Gracias. Primero, gracias por vuestras intervenciones, me han parecido interesantísimas y bueno, como hija de una paciente mental que ha sido diagnosticada de crónica y que además no puede dejar de consumir medicación y que ha sufrido bastante todas estas conspiraciones farmacéuticas, quería preguntaros vuestra opinión sobre ciertos tratamientos que se tildan de alternativos o ecologistas, o bueno, el más famoso de todos es la homeopatía, ¿no? Pero hay muchos otros relacionados con la naturaleza o con compuestos químicos que no son nocivos para la salud, pero que a veces tampoco hacen nada y que, por tanto, no son ilegales, sino que simplemente, aunque no entran dentro de la legalidad, se siguen comercializando. Son organizaciones que están fuera de lo que es el panorama médico habitual, ¿no? Y quería preguntaros vuestra opinión sobre este tipo de movimientos económicos o de mercado al margen de las farmacéuticas. Gracias. Y intenta hacer una cosa que es muy difícil siendo este país, que es como no ser tertuliano, o sea, no opinar de lo que no sé. Y es lo que voy a intentar hacer, porque no creo que tenga una opinión formada o que mi opinión formada valga más que la de cualquier persona con quien puedas hablarlo, ¿sabes? O sea, yo lo que sí que veo es que hay un tinglado también importante con todo este tema.
¿no? Y de hecho vas a las farmacias o al herbolario y te ofrecen un montón de cosas para la salud mental. Yo en algún momento las he probado todas, a todo. Y además, defino un poco materialista, histórico, ¿sabes? Y muy escéptico, pero bueno, hay un momento en el que ¿sabes? ¿Cómo no vas a probar? Pues te viene el padre de alguien o no sé qué, ¡ay, hay una cosa que...! Y yo intuyo y, bueno, creo que es un hecho objetivo que hay también un mercado importante. En lo que se considera alternativo hay una cosa que se mete, que no entiendo por qué, que es el tema de las infusiones y las plantas, que siempre se han utilizado y que yo utilizo, por ejemplo. O sea, yo tomo lúpulo para dormir. Y hay un montón de cosas que te pueden ayudar. Pero si te refieres a otro tipo de productos más evolucionados, que no es el lúpulo que cuesta 1,40 la bolsita para hacerte infusiones, yo no me meto. Pues sirve para dormir, va guay. Hay gente que no, hay gente que sí, pero bueno, es en parte es inocuo, ¿no? El tema de... Referente a esto que han preguntado, conozco un poco y aquí en España esto ha sido duramente castigado porque hay un momento cuando en Europa está la homeopatía, aquí deja de funcionar, no entra. Entonces la homeopatía en Francia, en Inglaterra, en Alemania, hay escuela, es muy buena y funciona. Y el que no quiere, pues no la utiliza porque en la seguridad social hay más de una opción, no solamente en la medicina alopática, sino más. Lo que pasa es que aquí, como la industria farmacéutica y los laboratorios son más fuertes en algunas cosas que en el resto de Europa, hay unos tertulianos expertos en hablar mal de la fitoterapia, de la homeopatía, etcétera. Y claro, no hay mercado económico. Entonces, no es la denominación, no es ecológica, eso es referente a la alimentación. Referente a la sustancia es homeopatía, fitoterapia o aromaterapia, que son las alternativas y son buenas. Lo que pasa que, claro, aquí en España es como estar divididos de Europa, cuando en los años 30 habían los laboratorios alemanes que funcionaban muy bien y gente que ha tenido tratamientos homeopáticos y ha llevado una vida muy buena porque no ha tenido los inconvenientes de la medicación química. Entonces, aparte que ellos han experimentado con una buena psicoterapia, que es lo que hace la homeopatía. Entonces, aparte de eso, si te aclara, si te sirve de algo, entonces, aparte de eso, quería daros las gracias también por la charla de ahora y quería hablar de esto que has comentado, que le pasa al que está hablando en la mesa cuando la enfermera dice no le atemos que me recuerda a mi hermano. Esto es un poco el paralelismo que hay con el médico cuando va corriendo y quiere hacer lo que le hacen a las mujeres para adelantar el embarazo. No, una cesárea. Entonces, claro, has dicho una cosa muy importante. No había mucho personal. Ah, no, es que era así. Claro, pero es que, ¿por qué se ata? Bueno, es que aquí hay que analizarlo todo. Tú tienes el recuerdo muy claro de cuando tenías 20 años, entonces no había personal, querían ellos estar tocándose lo que se tocasen, y porque una enfermera intervino y dijo que le recuerda a un amigo de su hermano, no te ataron, sino probablemente sí, que es lo que se hace con el parto cuando el médico tiene prisa y dice, pues tienes que parir ya. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta porque estamos en un país donde se ha intervenido todo, a los locos y a los no locos. El señor, el señorito, el del cortijo, el señorito psiquiatra, forma parte de una tradición española muy rentable, no solamente rentable en términos de locura, sino en todo. España es diferente y eso hay que tenerlo en cuenta históricamente en muchas cosas. Y quería comentar también que me han encantado las cartas que has sacado, que pertenecen, no sé si de una mujer o más, la canción de tatuaje me parece una maravilla, y que detrás de esto, por lo que yo conozco, hay cosas muy interesantes. A las mujeres, esas mujeres de locas, a mí me parece que nada. ¿Qué había detrás? Detrás había términos económicos y como no estábamos en las hipotecas de ahora, el capitalismo jodía igual. ¿Qué hacían? Decían que estaba loca y el marido, como el matrimonio era por, ¿cómo se llama? No era separación de bienes, ahí te quedas. Se volvían locas porque esto había sido perfectamente tramado y cuando estaban adentro ya no había posibilidad de salida.
y algunas de las que has leído, por las informaciones que tengo, detecto que algo de eso hay. Y eso era muy sutil y de loca la señora no tenía nada. Entonces, esto es muy, muy importante porque se mezcla todo en España en el mismo saco. No solamente los tertulianos mal informando de la homeopatía, etcétera, que la gente no sabe lo que es y dice que no funciona, sin saber ni siquiera lo que es, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, y luego otra cosa, habéis hablado de las hermanas de la caridad. Las hermanas de la caridad que estaban en los manicomios, esos son unas elementas de mucho cuidado, criticadas en el libro, en el sociólogo de Paco Tena, Francisco de Tena, con el libro Nos encargamos de todo, que habla de los niños robados, que son las actuales que dominan todo el control de los colegios, las hermanas de la caridad, por decir algo bueno. Son las que controlan toda la enseñanza actual, las que se encargaban de robar los niños, estaban con estructura militar en los manicomios y además él descubre que de monjas no tiene nada. ¿Qué quiere decir con eso? Que ellas son una asociación, se ponen unos vestidos como si fueran monjas, no dependen del Vaticano, del Papa, y dependen de un señor que está en Bélgica, que es quien controla ese cotarro. Y eso se descubre porque hace unos 10 años hay una señora mayor que ha hablado porque dijo: me expulsaron de monja porque le dije a la directora que no quería robar el niño. Y a partir de ahí, junto con los trabajos de Paco Tena, se sabe que de monjas nada. Cuando tienen que salir a la calle van vestidas de calle y no dependen del Papa. Y los votos de pobreza y de todo esto se los han pasado porque no los hacen. Y esas son las hermanas de la caridad. Hay que ver quién está más loco aquí. Bueno, lo que se refiere a lo de las cartas es exactamente así, como tú dices. Es decir, antes hablaba de los ingresos arbitrarios y lo que sí está demostrado es que al menos muchas mujeres, no tengo el número, claro, pero muchas mujeres ingresaban por, digamos, por presión del marido o por amistad del marido con el director del manicomio, por ejemplo, ¿no? Claro, al ingresar en el manicomio perdían todos los derechos civiles, con lo cual hay alguna, por ejemplo, el caso de Juana Sagrera es bastante conocido, una mujer valenciana que le pasa esto, era una rica heredera y el marido al final pues la ingresa en una institución, ¿no? Es decir, que esos casos que dices son, no sé cuántos, pero sí, esa situación se daba. Vale, también daros las gracias a los tres por venir y bueno, yo quería hablar sobre si le puede interesar a alguien desde mi perspectiva más de historiador de la psiquiatría amateur, es que también a quien le interese sobre el tema de los fanzines y publicaciones dentro de los manicomios, hace poco lo podéis encontrar en la página de la AEN, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, que lo han colgado gratis. Se titula, es un estudio de la AEN, de la colección de estudios, el número 59, se titula Historias de la salud mental para un nuevo tiempo. Y bueno, me gustó mucho leerlo y la verdad que si a alguien le interesa, pues hay un material que le agradezco a la AEN que lo haya colgado públicamente. Luego una pregunta más para, no me acuerdo de... Rafael, Fernando, Sara. Para Fernando. Sobre todo desde un punto de vista teórico, yo también como psicólogo y otras cosas que he estudiado, ¿qué opinión te merece a ti cuando has dicho sobre todo en la parte de los tres ejes del régimen, digamos, manicomial que se sigue manteniendo, el de la incomprensión, sobre todo de los síntomas, ¿no? O del sentido de los síntomas? ¿Qué te parece a ti? Porque yo los he estudiado desde distintas escuelas y sí que me ha llamado la atención, la verdad es que fuera del discurso hegemónico de la universidad, ¿no? Ese discurso del amo, las teorías psicoanalíticas sobre no sé si sobre lo que te pasa a ti, el decir, ¿te parece algo
que es una chorrada, o si... Pero sí que lo que me he dado cuenta yo leyendo sobre las teorías psicoanalíticas es que por lo menos pretenden darle un sentido biológico, personal y más subjetivo a lo que nos pasa o les pasa a las personas que tienen algún tipo de sufrimiento. ¿Cuál es la opinión, y no sé si de alguien más que haya pasado por una institucionalización, qué les parecen otras teorías? Yo aprovecho para lanzar otra reflexión que quería hacer al hilo de lo que había dicho Rafael, que es la dicotomía experto-no experto. Como persona que soy activista en salud mental y que hablo desde la primera persona, le doy la vuelta, entonces entiendo que el experto soy yo. ¿Vale? Y esto es bastante chulo y os invito a hacerlo con la gente que sufre psíquicamente alrededor vuestro, que es la gente que sufre es la que sabe sobre el sufrimiento y sobre cómo llevarlo. Entonces, hace muchos años, porque hay una intrahistoria y una subcultura, y lo podríamos hablar de muchas maneras, entonces toda la salud mental, a muy pocos metros de aquí, en el local anarquista Madalena, que antes estaba en la calle Madalena, hubo una charla de Guillermo Rendueles y se habló de psicofármacos. Entonces hubo un momento en el que la gente, siempre pasa esto en salud mental, expone casos personales. Y nos respondimos entre nosotros, entre los que la montamos y quienes estaban en el público. Y hubo un momento que Guillermo dijo, no, joder, es que los especialistas en tomar drogas sois vosotros que las tomáis. O sea, ¿no? Él desarrolla un marco teórico, pero tú juntas a 10 personas que hayan estado psiquiatrizadas 5 años, no te hace falta más, y hay un conocimiento acumulado brutal. La cuestión es cómo articular y cómo dar paso a ese conocimiento. Pues esto me pasa lo mismo, en el sentido de que no me ascribo a ninguna... Claro que hay cosas interesantes en el psicoanálisis, pero al igual que no creo que hay ninguna pastilla que solucione la locura y no creo que haya ninguna homeopatía que solucione la locura y no creo que haya ninguna planta que pueda infusionar que solucione la locura, no creo que haya ningún marco teórico único que me permita a mí afrontar mi día a día, sino un conjunto heterogéneo, mezclado, híbrido de conocimientos que son compartidos. Entonces, por eso a mí me interesa mogollón el saber vivo que se comparte en espacio de iguales, en el que pues entra desde algo a lo mejor más profundo, más académico, más elaborado, en el que alguien dice, hostia, yo he leído sobre alucinaciones y esto en un libro del Copón, ¿sabes? Súper complicado, a alguien que no tiene estudios y que te dice, oye, pues mira, que yo para afrontar esta situación cuando escucho voces hago esto. Y dices, joder, pues han pasado 45 años y aquí estás. O sea, lo que me interesa, bueno, yo le doy también muchas vueltas a esto y creo que no, o sea, si me pongo, la hemos liado. Pero, bueno, me gusta mucho pensarlo desde el tema de la filosofía. Hay un problema que es cualquier estado mental, ¿vale? Es subjetivo y solo puede ser expresado con un lenguaje que no es descriptivo nunca. No sé si me estoy explicando. O sea, en otras ramas de la medicina podemos hablar de cosas muy específicas e intentar asociar la sintomatología a algo que tenga un correlato físico real. En salud mental no, por eso no hay pruebas. Entonces lo único que podemos hacer es sentarnos y hablar y compartir experiencias y tener una cosa que los psiquiatras llevan muy mal, fatal, que es humildad epistémica. Que es, o sea, tu campo de conocimiento no tiene nada que ver con tu realidad, tiene que ver con la mía. Entonces, por lo menos siéntate, escúchame y vamos a buscar un lenguaje compartido, porque si no, y leyendo también cosas de psicoanálisis me ha pasado de, hostia, es una paja mental considerable esto, y no sé si tiene que ver con mi vida. Y otras cosas me han parecido muy útiles. O sea, yo vengo de una tradición política que es la autonomía, que es coge y mezcla y desecha, ¿sabes? Y eso lo aplico también en salud mental. No tengo ningún problema en... Me encanta la sistémica, me encantan cosas y otras cosas las leo y digo, pues vaya sandez. Porque el que ha escrito no ha vivido en un barrio del sur de Europa, por ejemplo. ¿Sabéis lo que os digo? No sé, a mí me mola poco el Jaco Seicula y lees a gente del norte de Europa y dices, bueno, vale, bájate al Zaidín a Granada, ¿sabes? Y me cuentas esto de algunas cosas que planteas. Entonces, no sé, siempre abogo por la heterodoxia radical y salvaje y me parece más divertida. Entonces, siempre hay algo donde rascar, pero no, personalmente no me caso con ninguna narración. También, y ya lo dejo, el psicoanálisis también, has hecho tu referencia, ¿no? Es una cosa muy subjetiva.
Y claro, yo tengo una perspectiva muy contextual, muy social, de que nos están haciendo pagar problemas colectivos a nivel individual. Y me interesa una cosa que no suele salir en los libros de salud mental, que es cómo conseguimos crear formas de vida que no sean esta que hace enfermar. Por eso creo en la politización de la salud mental. Cómo conseguimos relacionarnos de una manera que no sea esta. Mi hipótesis es que posiblemente sigamos enfermando, pero de otra manera, duela menos, enfermaremos menos. Pero la que hay, que es el canibalismo social, no me vale. Entonces, encontrar salidas individuales creo que no se da. Realmente, tampoco conozco a nadie que psicoanalizando se haya curado del todo. ¿Yo? No, y luego también hay una parte que de cualquier disciplina que trate de teorizar sobre la locura, que está muy carente de herramientas prácticas útiles, vamos a llamarlo así, y que poder explicar un delirio desde un lugar delirante también, que es cualquier teoría posible, aunque sea una teoría hecha desde la clínica, desde la escucha, desde lo que sea. Hay teorías que están más pegadas a lo subjetivo y teorías que están más despegadas. Podemos elegir la que queramos. Hay un señor que compartimos amistad, voy a decirlo así, que se llama Fernando Colina, que él dice: ninguna teoría es cierta, pero yo prefiero esta. Entonces, bueno, vale, desde esa postura epistémica a mí me parece bien, uno puede elegir teóricamente qué le puede servir para entender. Pero de lo que estamos hablando aquí, creo que lo que intentamos traer es que hay una carencia de saber práctico en las disciplinas psi o en el campo de la salud mental enorme, de saber práctico en el sentido de que a una persona que está delirando le sirve de poco que quizá que yo me siente y tenga las obras completas de Lacan en la cabeza, intente entender si el lenguaje del otro, o si el falo, o si el lazo social. Que en el encuentro con el otro, que en el encuentro terapéutico, si quieres llamarlo así, hacen falta herramientas prácticas y hacen falta herramientas que ayuden a las personas a poder salir de eso. Y que esas herramientas, me atrevo a decir que no hay muchas del lado de los técnicos, no hay muchas. Acabamos de traducir un libro que con suerte se publicará dentro de poco, que se llama Más allá de la creencia, que es un libro que está escrito por un grupo igual que existe el Movimiento Internacional de Escuchadores de Voces, hay grupos de apoyo que son de personas que tienen creencias inusuales. Creencias inusuales incluye cualquier creencia inusual. Entonces, el libro es muy interesante y lo queremos publicar porque lo que plantea es: dejen de intentar convencerme de que lo que pienso no tiene correlato con la realidad, porque todas pensamos cosas que no tienen correlato con la realidad. Dejen de intentar convencerme de que no crea en la Virgen María, o dejen de intentar convencerme de que no piense que soy un extraterrestre, y ayúdenme a gestionar qué pasa con eso. Si hay una persona que está aterrorizada, o sea, lo importante no es la creencia, sino el sufrimiento muchas veces que genera. Si hay alguien que está aterrorizado porque piensa que va a venir una nave alienígena a llevársela, sentarme y pensar: ¿y por qué piensas eso? Tiene poca utilidad práctica, a eso me refiero. Esto es un ejemplo, es una caricatura, estoy caricaturizando. En cambio, si resulta que hay alguien que sabe que cuando hay una invasión alienígena, si pone un plato de sal en una ventana que oriente al norte, los alienígenas no llegan a tu casa, y eso ayuda a una persona a dormir tranquila, para mí eso es un saber práctico. A ese tipo de saberes son los que creo que de los que estamos carentes y los que estamos defendiendo de alguna forma aquí, ¿no? Un ejemplo súper rápido que es muy reciente y que me tiene así como muy, muy marcado. El otro día, compartiendo en el grupo este que he dicho que pertenezco, hubo una persona que dijo que hasta que no montamos un taller, que fue años antes de montar el grupo, él creía que era la única persona que escuchaba voces en el mundo. Y sus voces se lo decían. Y entonces, claro, fuimos allí, dimos un taller, explicamos que hay estudios que varían desde el 4 al 12% de la población, ¿no? Y claro, o sea, simplemente
el estrés se redujo un montón, porque de pensar y de escuchar que tú eres la única persona de todo el jodido planeta que escucha voces en su cabeza, a que vaya un tipo con gafas y aretes y te diga, yo también, pero no solo eso, sino que pertenezco a un movimiento internacional y estamos en 30 países y en Inglaterra hay 135 grupos. Y yo no hablé con esa persona, luego me he reencontrado con él a los 2 años y me decía, no, es que solo eso ya fue la hostia para él. ¿Sabes? Que a lo mejor no hace falta ni un conocimiento súper elaborado, es que esa persona lleva más de 4 décadas creyendo que tiene una experiencia que es única suya y eso le genera una angustia que nadie se la va a quitar, pero el saber que hay más personas y que pensamos sobre ello y que escribimos textos y que buscamos herramientas de ¿qué haces cuando escuchas voces cuando estás en el cuarto de baño? ¿Qué haces cuando escuchas voces en el trabajo? ¿Qué haces cuando escuchas voces en el metro? Hay textos, ¿Para qué hacer con todo esto? Pues, oye, a mí me sirve un montón. Sí. A ver, yo ya para ser breve, porque ya es casi la hora de cenar. Sí, hay otra palabra tomada, o sea, pedida también, ¿vale? Vale, sí. A ver, con respecto a lo que ha dicho Nando, a ver, pues se me ocurren 2 cosas, ¿no? Uno de los discursos que hace falta, yo creo dentro de la psiquiatría crítica, uno de ellos sería el anticapacitismo, para la gente un poco con problemas de comunicación social, por ejemplo. Pero hay otro discurso que también falta bastante, que creo que es el de la autogestión de la salud mental, ¿vale? Yo creo que eso se suele ligar a que existe un mercado paralelo, pero no hace falta. De hecho, pues aquí en Madrid puedes hacer meditación en la Asociación de Bipolares o en muchos sitios, ¿no? Y también puedes aprender técnicas de lo que es autohipnosis y meditación contemplativa, que viene bien para superar traumas, y realmente es realmente barato, o sea, no hace falta entrar en ningún mercado, ¿no? Y yo creo que por desconocimiento y por una crítica a un materialismo realmente que existe, pues que se obvia que hay soluciones sencillas, no soluciones, sino simples remedios que pueden ser algún tipo de paliativos para algún tipo de gente, ¿no? No siempre tiene que funcionar todo para todo el mundo. Y te quería hacer una pregunta, que si crees que los grupos de apoyo, los grupos de ayuda mutua tienen que ser exclusivamente entre gente que tiene sintomatología parecida y que empatiza rápidamente unos con otros y se pueden intercambiar trucos, porque lo que hay aquí en Madrid no es eso. O sea, yo vengo de otros grupos donde es todo muy general y ahí no se apoya nadie se apoya. Entonces, por eso te hago un poco esta pregunta. Eso es un melón ahí, porque el tema bueno, que les he mencionado, los grupos de apoyo mutuo, no es tan fácil como que te sientas y compartes y ya está, sino que hay una horizontalidad, una confidencialidad, una serie de acuerdos, y creo que lo que más los imposibilita, esto es mi opinión personal, es una falta de cultura que tenemos todas y todos, de sentarnos con el otro, de escuchar, de tomar acuerdos, de no malograr los espacios como sitio donde vaciamos frustraciones o donde esperamos que se nos dé aquello que se nos quitó en otra faceta de mi vida. Yo he participado en un grupo donde la sintomatología era distinta, iba de la hostia, y ahora participo en un grupo donde la sintomatología es parecida y también va de la hostia. Entonces tampoco le estoy dando mogollón de vueltas a esto, tampoco lo tengo muy claro. Creo que lo que de verdad hace falta es cultura, y que no sabemos escucharnos y que venimos de espacios de represión brutales y que cuando liberamos la palabra atropellamos al otro, que ajustamos cuentas con nuestras penas, que es más complicado. Luego, por ejemplo, compañeras que tienen espacios no mixtos y tratan cosas muy específicas dicen que sí que les vale y que va muy, muy bien. Entonces, creo que es una tarea que tenemos que acometer los que estamos involucrados ya, de pensar cómo hacer para que funcionen mejor y se reproduzcan más, que yo creo que es el objetivo. Solamente quería comentar a la pregunta que hiciste antes sobre el tema del psicoanálisis. Yo hace unos años leí un libro que yo recomiendo, que se llamaba Juicio a la psicoterapia. Es que lo he sacado ahora porque no me acordaba del autor, del nombre del autor. Juicio a la psicoterapia, de Jeffrey Mason. Y simplemente comentar que, bueno, no es que diga que es definitivo, pero bueno, lo recomiendo como un tema más para la reflexión.
En este caso, Mason fue despedido de su puesto como director de proyectos del archivo Freud, o sea que conocía bien el tema del psicoanálisis, muy poco después de haber insinuado que Freud había intencionalmente suprimido de sus primeras obras un descubrimiento clave, la así llamada teoría de la seducción. La denuncia de Mason y su tremendamente controversial libro Asalto a la verdad, en que adelantó esta denuncia, se convirtieron en noticias de primera plana. La investigación de Mason le llevó a cuestionar no solo la historia del psicoanálisis, sino, más importante aún, sus premisas mismas. Y entonces, ese era un libro anterior. En el juicio de la psicoterapia, Mason se traslada al análisis de las prácticas actuales, mostrando cómo la tiranía emocional está en la médula misma del proceso, por benigno que éste parezca ser. Y bueno, y en definitiva, Mason demuestra que todas las psicoterapias, desde el freudianismo clásico hasta las terapias feministas y gestálticas, son peligrosas por naturaleza. O sea que fíjate tú si es crítico ese libro y de dónde partió. Ya creo que es buenas noches, ¿no? Primero, muchas gracias porque me ha parecido una experiencia muy buena. Tenía muchas ganas de conocer o vivir de cerca y escuchar a personas que viniesen tanto de colectivos de escuchadores de voces o grupos de apoyo mutuo, pues siempre he estado muy interesado en el ámbito de la salud mental y de hecho probablemente me dedique a ello en el futuro. Y por ello quería haceros una reflexión que tenía que ver con el problema que comentabas sobre la falta de saberes prácticos, ¿no? Entonces, más un poco porque a veces no se conoce realmente cuál es la realidad de las personas que, por ejemplo, se dedican a la medicina y luego hacen psiquiatría, pero precisamente, digamos que es que precisamente el sistema se encarga de que no existan esos saberes prácticos, porque si tú a una persona le tienes durante 6 años de una carrera, que además previamente ya ha tenido como que estar muy centrado sobre lo que hacía, más esos 6 años de la carrera, en los cuales, pues, en el fondo, es un adoctrinamiento en una forma de ver el mundo, con una perspectiva como muy centrada en enfermedades entendidas como objetos que existen fuera de la realidad, que eso además sirve para lo somático relativamente, aunque cada vez se ven más sus limitaciones, y se intenta extrapolar ese sistema al paradigma de las enfermedades mentales cuando es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, si durante esos, por ejemplo, eso solo es la carrera. Luego, además, le vas a meter, en España concretamente, un año de estudio del MIR, que es muy intenso, de más de 10 horas al día, de un paradigma súper competitivo, en el cual además no se pueden permitir ese tipo de fallos, y donde además, pues, yo creo que también es un hervidero, y a las pruebas que existen en cuanto a estudios me remito, de patología mental, o incluso el problema que ahora mismo, sobre todo en Reino Unido, existe y en Estados Unidos, del suicidio de los médicos, ¿no? También les pasa que cuando tienen que dar soluciones individuales a problemas sistémicos y además viven en ese tipo de contextos altamente demandantes para ellos, pues al final acaban dando esa solución. Entonces, pues al final es precisamente un poco eso, ¿no? Que se genera un ambiente en el cual lo que se busca, o a mí me da la sensación que uno de los elementos fundamentales es la falta de esos saberes prácticos, ¿no? Y la integración de ese modelo teórico, y luego eso al final necesariamente va a terminar por generar iatrogenia, porque precisamente ese tipo de posiciones, que a mí me gustaba mucho también que mencionaseis el marco epistemológico, que también está ahora muy de moda, pues ese tipo de virtudes epistémicas que en el fondo te permiten conectar con el otro son precisamente las que desaparecen en ese proceso. Y a veces como que no somos del todo conscientes de que eso sucede, porque también por parte de los médicos se invisibiliza, porque aceptar ese tipo de cosas requería una posición de vulnerabilidad que la propia estructura no puede asumir. Y simplemente quería comentarlo aquí, porque creo que es importante que se haga. Es sesgado de golpe para que venga la institución masculina patriarcal con la medicina y con otros saberes llamados científicos. Y los saberes prácticos no son solamente de mujeres, sino de hombres que están en conexión con la parte femenina del cerebro. Esos son los saberes prácticos. Lo del plato de sal, etcétera, etcétera. Bueno, yo si queréis cerramos ya, pero que tiene que ver con la última intervención que has hecho. O sea, las personas que sufrimos psíquicamente, que tenemos diagnóstico, los locos y las locas, o sea, nosotros hablamos. Y hoy hablo y estoy guay, me entendéis un montón, hay días que no hablo tan bien. La cuestión es qué hacemos para escucharnos. Primero entre nosotros, pero también la gente que no tenéis las mismas experiencias que tenemos, ¿no? Entonces, lo has explicado súper bien. Yo creo que la medicina no te da no sé, las herramientas necesarias, pero están ahí. O sea, la cuestión es, bajo ningún concepto, negar esta palabra, ¿vale? Y a partir de ahí, ancho es el campo. Pero no negar nunca la palabra de las personas, que aunque no la entiendas, y da igual. O sea, la cuestión es que estamos hablando. Vale, entonces
Damos por cerrada la sesión. Cuña publicitaria, el 21 de abril, que ya hay un ciclo de charlas que comienza, habrá una el 21 y otra el 28 de abril. El título es Las opresiones en la psiquiatría institucional, derechos y salud mental, y por aquí hay la información por si a alguien le interesa. El compañero de naranja que está en la esquina tiene la información, y muchísimas gracias por la participación y por estar aquí hoy.